Buenos días, que Dios le bendiga a cada uno con la palabra de hoy día. Quiero orar en ese momento para que Dios pueda abrir tu corazón, abrir tu mente, abrir tu alma para recibir lo que Él ha dado para nosotros hoy día. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, en ese momento. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por la vida que tú nos das. Gracias te damos, Señor, porque tú moriste por nosotros, Señor, para perdonar nuestros pecados y también para hacernos hijos tuyos, Señor, para restaurar la relación del hombre con Dios. Te quiero pedir en este momento que tú puedas, Señor, tocar nuestro corazón para que tu palabra pueda llegar, Señor, y pueda entrar, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma. Como dice el salmista David, escondí tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te quiero pedir en ese momento que tú puedas reprender todo espíritu contrario al tuyo, que tú puedas reprender todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual en nombre de Jesús, Señor, y también toda sordez espiritual en nombre de Jesús. Amén. 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 Cuando el telégrafo antiguamente era el método más rápido de comunicación de larga distancia, un joven solicitó un trabajo como operador de código Morse en respuesta a un anuncio que había salido en el periódico. Él se fue a la dirección donde iban a hacer su entrevista, y cuando llegó a la dirección, llegó a una oficina que estaba muy llena de gente, llena de ruido, y la persona que lo atendió dijo: siéntese y espere su momento de la entrevista. Cuando él entró en ese lugar de recepción, encontró a 7 personas más en la fila esperando su momento de la entrevista. Y él llega como nosotros hacemos y preguntó: ¿quién es el último? Bueno, el último soy yo. Bueno, yo después de ti. Se sentó. El momento que él se sentó ahí, esperando el momento de la entrevista, alguien le entregó para que llene un formulario y que espere su turno. En uno de esos momentos que él estaba ahí, empezó a sonar un sonido. Y ese sonido sonaba como desde lejos. Y todos los demás estaban distraídos. Uno con el periódico, uno mirando una revista, otro charlando con el otro. Y de repente este último joven que había llegado, cuando él escuchó ese sonido, él se paró y él fue y entró a la oficina donde iban a hacer la entrevista, y todos los demás dijeron: ¡Ey, no es tu turno, no es tu turno! Y alguien abre la puerta y dice: ¿tú escuchaste la señal? Y él dijo: sí, pase. Entró, hicieron la entrevista. De repente pasa un poco de tiempo, el jefe sale y dice: ha sido contratado. Y todos los demás 7 que estaban operando en ese momento dijeron: pero ¿cómo puede ser? Nosotros madrugamos para llegar hoy día para hacer la entrevista. Nosotros llenamos el formulario y ni siquiera hemos tenido la oportunidad de dar la entrevista. ¿Y por qué él, que llegó de último, pasó directamente sin que la secretaria le avise, y tú le has dado el trabajo directamente a él? Y el jefe le dice así: lo que pasa es que mientras estábamos sentados, nosotros empezamos a mandar el sonido del telégrafo, el sonido en código Morse, diciendo: si tú puedes oír esto, pase a la oficina. Y él ha sido el único que oyó la señal. Ustedes habrían sido contratados justamente para aprender a oír el código Morse y entender la señal y poder transmitirla. En ese tiempo nosotros vivimos en un mundo lleno de trabajo, un mundo ruidoso, un mundo lleno de cosas por hacer. Nosotros vivimos en un mundo que todo es rápido, comida rápida, todo es light, todo es muy rápido, y todo el mundo anda mucho sin tiempo. En esta época de cuarentena hemos visto eso, de la importancia de dedicar un tiempo, de la importancia de dedicar tiempo a la familia. En lugar de salir, dedicar tiempo a los hijos.
Un amigo mío ha dicho, si en toda la cuarentena tú no has leído ningún libro, tú no has buscado a Dios en oración, tú no has dedicado tiempo en leer tu palabra, el problema no es falta de tiempo, el problema es tu carácter. Y justamente el Señor me puso hoy día de que habláramos acerca de oír la voz de Dios. Hace 2 semanas atrás yo tuve un sueño que yo estaba en este mismo lugar y veía este templo lleno de personas, quizá más de 400 personas, cerca de 500 personas. Y yo preguntaba en este sueño, ¿alguien ha tenido la experiencia de oír la voz de Dios? Si alguien ha tenido, levante su mano. Y nadie levantó la mano. Entonces el Señor estaba diciendo que Él quiere enseñar, que Él quiere que su pueblo oiga su voz. En Isaías capítulo 50, del versículo 2 al 5 dice así: ¿por qué cuando vine no había nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. El Señor está diciendo eso. Es una palabra, es un lamento de Dios a su pueblo, diciendo: ¿por qué cuando yo llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Dios está diciendo acá que Él quiere hablar al cansado, aquel que está deprimido, aquel que está en problema. Y el Señor dice así que me despierta mañana tras mañana. Despierta mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde. Isaías 50 del versículo 2 al 5. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no he sido rebelde. El Señor está diciendo acá, ¿de qué oído? No es del oído físico que podemos escuchar bocinas, sirenas y todo el ruido. El Señor está diciendo de abrir su oído espiritual. Cuando habla en Apocalipsis, en todas las 7 cartas de Apocalipsis, el Señor dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y al que venciere. Esa palabra oír la voz de Dios va ligada con la palabra al que venciere. Si tú quieres ser un vencedor, tú debes aprender a oír la voz de Dios. Dios escoge medios que no nos imaginamos, pero su mensaje está allí esperando a ser escuchado. Dios puede hablarnos a través de su palabra, porque el otro nombre de la Santa Biblia es la palabra de Dios. Dios puede hablar a través de sueños, de visiones, con algún amigo, a través de una canción. No sé, Dios usa diferentes maneras. Dios habló con Job a través de un torbellino. Imagínense, apareció un torbellino y Dios habló a él ahí. Dios habló a Moisés a través de una zarza, a través de un arbolito quemándose y que no se consumía, y eso le llamó la atención. Dios hizo algo tanto con Job como con Moisés para atraer la atención, para que lo pudieran llegar a ese lugar y escuchar la voz de Dios. Dios está trayendo tu atención hoy día también, para que tú también puedas escuchar la voz de Dios. Aquí habla Jesús en San Juan capítulo 10, del versículo 1 al 5. Y dice así: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando han sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El Señor está diciendo en ese pasaje que sus ovejas oyen su voz. Yo le pregunto, tú como oveja de Jesús, ¿has oído su voz?
has tenido la experiencia de escuchar esa voz de Dios? No digo una vez en la vida, digo todo el tiempo para dirección. En el versículo 14 al 16 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí el Señor estaba hablando de ovejas que no son de este redil. Él estaba hablando de otro pueblo que no fuera el pueblo judío. Estaba hablando de ti si tú no eres judío. Está hablando de mí si yo no soy judío, que también nosotros íbamos a oír su voz. El versículo 27 al 29 dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí nosotros vemos que en este pasaje hay un mandamiento, hay una promesa. Yo aprendí y me encanta analizar la Biblia, que siempre hay un mandamiento y una promesa. Aquí mucha gente usa un versículo solamente y saca un texto fuera del contexto, que dice: no, el que es salvo siempre es salvo, y esa persona puede vivir la vida como le da la gana, y nadie la puede arrebatar de la mano de Dios, porque aquí dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero esa es la promesa. La promesa no la podemos recibir sin antes cumplir el mandamiento. El mandamiento está en el versículo 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No está diciendo: mis ovejas algún día han oído mi voz. Está hablando aquí en el tiempo presente continuo. Si no me equivoco, no soy muy bueno en gramática, pero dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Él está hablando oír en tiempo presente continuo. No es que tú un día oíste la voz de Dios llamándote al arrepentimiento, llamándote a dejar el mundo, llamándote a tener un cambio en tu vida. El Señor está diciendo día tras día acerca de que debemos oír su voz. Esta semana yo había un pedazo de carne en la heladera que quedó guardado varios días y no nos dimos cuenta, y cuando abrí el tupper, ese pedazo de pollo estaba oliendo feo, y como ya era en la tardecita, lo puse al basurero y no saqué la basura en ese día. Recién al otro día cuando voy a sacar la basura de la cocina, abro la tapa del basurero, sentí ese olor fuertísimo. ¿Y sabe qué? El Señor está diciendo que Satanás va a tratar de meter basura a tu vida todos los días. No significa que tú vas a sacar la basura solamente cuando aceptaste a Jesús como su Señor y Salvador. Él está diciendo día tras día, tú debes limpiar tu alma. Yo leí esta semana algo que me impactó, que decía: me han lavado el cerebro. Y esa es la primera palabra que se escucha cuando alguien conoce al Señor. Sus amigos, sus parientes, sus familiares que son de la doctrina de la iglesia tradicional, dice: a este le han lavado el cerebro. Pero le quiero decir que no me han lavado el cerebro una vez en la vida. Todos los días yo debo lavar mi cerebro. Todos los días yo debo buscar la palabra para crecer en la fe. La Biblia dice que nosotros debemos oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Día tras día yo debo oír la palabra, y hasta mi mente debe ser regenerada día tras día. Aquí el Señor está diciendo que día tras día yo debo oír su voz. Día tras día yo debo seguirlo. Cuando yo estaba terminando mi carrera de veterinaria, fui a Pasorapa, un pueblo bastante lejos, en una comunidad, y salimos a visitar campesinos para hacer práctica veterinaria. Y ahí había una señora anciana con un rebaño de ovejas, y yo miré de lejos y dije: señora, tú tienes una ovejita que está manca.
debe tener alguna herida en su pierna. Y la señora dijo, no, yo le quebré la pata. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Tú le quebraste la pata? Sí, me dijo, yo le quebré la patita. ¿Por qué? Le dije, que sos una criminal. Él le dijo, no, porque esa ovejita no paraba en el rebaño. Y el método de quebrar la pata era un método usado milenarmente. Cuando la Biblia habla de aquellos pastores que no cuidaron a la oveja perniquebrada, no es una oveja que tuvo su pierna quebrada por accidente. Es una oveja que ha sido quebrada intencionalmente en su pierna para no andar lejos del rebaño. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. La palabra también habla en Mateos, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24. Y es un pasaje muy precioso que el Señor habla así de la casa que fue fundada sobre la roca y otra fue fundada sobre la arena. Y aquí dice así en este pasaje, Mateo 7 del 24 adelante: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando habla de casa en la palabra, primero se refiere a nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, y también se refiere a familia. Aquí nosotros vemos que, ¿cuál es la diferencia de la que estaba sobre la roca y la que estaba sobre la arena? La diferencia es única. A las dos el Señor habló, porque dice, el que oye y las hace está sobre la roca, pero el que oye y no las hace está sobre la arena. El Señor no está diciendo que aquella casa que estaba sobre la arena no oyó lo que debería hacer, no oyó su voz. Dice que oyó, pero no obedeció, y la ruina fue grande. Si nosotros analizamos eso, muchas veces como cristianos, tú o yo, nosotros si oímos y obedecemos, estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Pero si nosotros oímos, pero no obedecemos, es como trasladar una casa en un momento sobre la roca, el momento que estoy escuchando y obedeciendo, y otro momento sobre la arena, cuando estoy escuchando pero no me da la gana. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos cristianos tienen la Biblia como una flor de margarita, que uno cuando era niño decía, bien me quiere, mal me quiere, bien me quiere, mal me quiere. Está diciendo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso me agrada, pero esto no. Por ejemplo, Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Uy, qué lindo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Voy a tener todo, voy a tener alimento, voy a tener un buen trabajo, voy a tener salud, voy a tener todo lo necesario. Pero en este mismo pasaje dice así, que Él nos llevaría a delicados pastos. Cuando habla Jehová es mi pastor, Él está hablando lo mismo que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Si yo soy oveja y Jehová es mi pastor, yo debo oír su voz para seguir. Y si yo le sigo, dice así, que Él me llevará a lugares de delicado pasto. Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí está diciendo, nada me faltará,
si Dios, si Jehová es mi pastor y si yo oigo su voz. Pero también está diciendo, por más que yo pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo, porque Él me defiende. Así como David, cuando vino un león a querer matar las ovejitas, Él mató el león. Cuando vino un oso, Él mató el oso. Él defendía sus ovejas. Y el Señor aquí dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él dio su vida por ti y por mí. Él dio su vida por sus ovejas. Pero aquí mucha gente está alegre con Salmo 23:1, cuando nada le falta, pero cuando llega a pasar por el valle de sombra y de muerte, se desanima, entra en depresión, su fe decae y no llega a confiar que Dios está con ellos aún en ese valle de sombra y de muerte. En esa época de pandemia hay mucha gente que están internada, que están pasando por el valle de sombra y de muerte, pero le quiero animar, mi hermano, que tu fe no decaiga. Si tú estás internado, levante su fe, tenga fe, cree en Dios que Él está contigo. Si tú estás pasando por problemas de cáncer o cualquier otro problema de enfermedad, pasando por este valle de sombra y de muerte, tenga confianza, Él está contigo y Él te guiará. Y aquí termina en este salmo diciendo así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me encanta mucho una canción que mi suegro, el pastor Charles Suárez, hizo sobre ese salmo. Me encanta mucho, dice que Él nos pastoreará por largos días. Entonces aquí nosotros vemos la importancia de oír su voz y obedecer, aunque pasemos por prueba, aunque pasemos por dificultad, aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte. Adán en el Edén caminaba, dice la palabra, y él caminaba oyendo la palabra de Dios. Él hablaba con Dios todo el tiempo, pero dice que él fue derrotado y cayó en pecado. ¿Cuándo? Cuando él se puso a oír a Satanás. Cuando él llegó a Satanás y dijo: dice Dios que no podrá comer de ningún árbol del huerto. Y él dice: no, espere, yo puedo comer de todos. Imagínate todo tipo de fruta que se viene a la memoria. Yo vengo de Brasil y allá no hay achachairú, y es mi fruta preferida. Cuando voy a Brasil y digo: ¿conoce achachairú? No conozco. ¿Y qué sabor tiene? Bueno, es una fruta con una pulpa blanca adentro, agridulce, pero ¿qué sabor tiene? Y uno puede hablar horas y horas y horas y esa persona no va a entender qué sabor tiene. Así es tu relación con Dios. Yo puedo venir acá y predicar horas y horas y horas para tratar de convencerte de que tú puedes oír la voz de Dios, para tratar de convencerte de que tu relación con Dios debe ser buena y andar en santidad y que Él te guiará por su camino. Pero si tú no tienes una experiencia con Él, de nada sirve. Es como nunca haber probado una fruta. Aquí cuando Adán dejó de escuchar a Dios, se puso a escuchar al diablo que lo engañó, cayó en pecado, y ese pecado trajo la muerte a todo el mundo. La palabra de Dios dice en Romanos 8:14: los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios. Pero Satanás, ¿de qué manera habla? En el Edén, Satanás se encarnó en una serpiente para hablarle a Adán. Muchas veces Satanás habla a tu vida a través de otras personas, como amigos, como su esposo, quizá tu esposa, quizá tu padre, quizá alguna otra persona que no te quiere, para traer palabras de maldición, para traer desánimo, para decirte: tú no eres nadie, tú eres un pobrecito. Y me acuerdo muy bien una época en mi vida que yo estaba pasando por muchas pruebas y dificultades. Y en ese momento, en ese día, oraba, ayunaba, buscaba a Dios, andaba en santidad. Y un día me soñé que estaba el diablo encima de un caballo muy fuerte, con mucha autoridad, con mucho poder. Y yo estaba en un lugar tenebre,
oscuro, con un fusil en mi mano. Y el diablo llega y me mira y dice: ajá, o sea que estás armado, dice. Dispárame aquí, me dijo. Y yo, como conocí el poder de un fusil que puede traspasar un árbol, le disparé en el pecho y él hizo así como si fuera a caer y me miró y hizo ja, 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 y se rió como diciendo: tú no puedes nada. Y él volvió a mirar y dijo: entonces dispárame aquí, me dice. Si no me mataste aquí, quizá aquí me vas a matar. Y yo dije: ahora sí. Preparé el fusil, le apunté porque yo estaba como a 3 metros de él. Le disparé a la cabeza y él hizo como cayendo. Y yo dije: ahora sí lo vencí. Y él nuevamente hizo así y da una carcajada en mi cara. Y yo desperté en ese momento afligido. Y en la madrugada me puse a llorar. En la madrugada dije: Señor, tú me has abandonado. ¿Por qué tanto problema? ¿Acaso estoy en pecado? ¿Acaso estoy andando en problema? ¿Cuál fue el pecado que me trajo todo ese problema? Y el Señor estaba mostrando que esa prueba era para que mi fe crezca, que era para que yo pueda depender de Él. Y me acuerdo en la mañana cuando aún estaba en el living, llorando en la presencia de Dios. Viene la hijita de la empleada, tenía 3 añitos, la empleada no era cristiana. Y la hijita viene y dice así: tío, yo me he soñado que estaba aquí. Y todo afuera de la casa, aquí afuera en el vidrio, había muchas serpientes. Pero aquí adentro estaba Diosito y Él nos cuidaba. Y esas serpientes salieron volando al cielo. Y allá en el cielo Diosito peleó con ellas. Y yo vi como así como el diablo quiso hablarme para derrotarme, para traerme depresión, para decir que yo no soy un nadie, para decir que yo soy un derrotado. Dios usó a aquella niñita de 3 años para decir: yo estoy aquí. Si los demonios están rodeando tu casa, no pueden entrar porque yo estoy aquí, porque yo te cuido, porque yo te guardo. Entonces, hermano, Satanás siempre va a usar a alguien, sueño, persona, otro, para decir que tú eres un derrotado. En el libro de 1 de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías es mandado por Dios para hacer un holocausto y que Dios derramaría fuego del cielo sobre aquel lugar. Y él dice así, que clamó a Dios y que él hizo lo que Dios había mandado. Y en ese momento, en el capítulo 18, él dice que estaba ante 850 profetas. Dice 1 de Reyes 18, versículo 19, dice que había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En total 850 profetas, falsos profetas, que hacían sacrificio de animales, sacrificio humano. Y dice que él convocó y él dice: el verdadero Dios va a mandar fuego del cielo. Y aquí dice que él preparó el altar. Y cuando él preparó el altar, él dice así: mandó cortar la leña, poner la piedra, cortar la leña, poner el becerro encima del altar. Y él dice que antes de clamar para que Dios mande fuego del cielo, él dice: cabe alrededor y eche mucha agua. Y le echaron mucha agua encima de aquel lugar. Y dice así la palabra, que echaron 4 cántaros de agua. Mojó el becerro, mojó la leña. No había posibilidad de que ese fuego prenda. Pero cuando llegue el momento de ofrecer el holocausto, versículo 36, Elías dice así: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho toda esa cosa. No se le ocurrió. No fue un profeta que dijo: mire lo que yo voy a hacer. No, él lo tuvo en la presencia de Dios. Él oyó lo que Dios quería y él hizo, como dice aquí, por mandato tuyo hizo todas las cosas. Y cuando él clama a Dios acá, el versículo 38 dice: cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Viéndole todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Y aquí él tuvo la victoria en ese lugar, porque todos esos falsos profetas fueron muertos en la presencia de Dios. Pero cuando llegue el capítulo 19, versículo 1, dice así: que Acab dio a Jezabel, era la reina Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, falsos dioses con letra minúscula, y aún me añadan: si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, lo iba a degollar, lo amenazó de degollarlo. Y dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Versículo 4 dice: él se fue por el desierto. Un día de camino vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, quiero morir, quítame la vida. Aquí nosotros vemos que cuando él oyó la voz de Dios, que él oyó, Dios le dio una victoria muy grande. En ese momento, cuando él clamó para el Dios verdadero mandara fuego del cielo, los 850 profetas de Baal cortaban su vena, derramaban su sangre, clamaban a Baal. Y Elías decía: no, quizás tu Dios está descansando, quizás ha dormido, quizás se fue al baño, quizás está muy ocupado. Y ese Dios Baal, que representa a Satanás, no pudo moverse, porque Elías estaba en la voluntad de Dios, oyendo la voz de Dios. Pero cuando él decide oír a Jezabel y entra la depresión a él y dice que él desea morir, él dice que se va, caminó. Versículo 8, se levantó, caminó 40 días. Aquí dice que inclusive un ángel le trae una comida, que con aquella comida él pudo caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, porque Dios quería hablar con él. Imagínense una sola comida que te dé la energía para caminar sin parar 40 días y 40 noches. Ni siquiera sueño le dio, ni siquiera le dio cansancio. Dios le dio esa comida para renovar su fuerza. Y él llega a aquel lugar. Capítulo 19, versículo 9 dice: allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo le pregunto: Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. ¿Por qué Dios le va a preguntar: ¿qué haces aquí? ¿Acaso Dios no sabía? Es la misma pregunta que Dios hace así cuando un cristiano va a un lugar que no agrada a Dios. El Señor viene en su conciencia y dice: hijito, ¿qué haces aquí? Él está en una fiesta, está donde los diablos están bailando, y el Señor dice: ¿qué haces aquí? Él está en donde la gente está con borrachera, el Señor dice: ¿qué haces aquí? Aquí es lo mismo, el Señor dice: ¿qué haces aquí? Aquí no es el lugar donde quiero que tú estés. Y él dice así, que sintió un vivo celo por Dios. El versículo 11, el Señor le dice así: Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y hablaré contigo. Porque Dios no habló con él en esa cueva. El Señor quería que él se parara. El Señor quería que su fe fortaleciera. Pero dice así que cuando el Señor lo llamó afuera, el Señor se paró como en una entrevista, como llega un sargento, un capitán, y llama a sus soldados y está esperando que se paren y hagan continencia diciendo: venga acá. El Señor lo llama ahí y dice que he aquí Jehová que pasaba. Jehová estaba ahí, pero vino un grande y poderoso viento que rompió los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Si Jehová no estaba en el viento, aquí la interpretación es: no era Dios el que estaba tumbando esa roca para sepultarlo vivo. Él estaba en su cueva y caían las peñas delante de él. Satanás es el único que podía hacer eso. Satanás quería sepultarlo vivo.
en esa cueva para que él no oiga la voz de Dios. Pero aquí dice, tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Si no era Dios que estaba haciendo eso, ¿quién más podía hacer un terremoto? El diablo. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Quién más podía mandar un fuego para evitar que Elías llegue a escuchar la voz de Dios? El diablo. Ahora preste atención. En el capítulo anterior, cuando él llega y está confiando en Dios, escuchando la voz de Dios, y hay 850 profetas clamando a Baal para que mande fuego del cielo, clamando al diablo para que demuestre su poder, no lo pudieron. Pero cuando él oyó la amenaza de Jezabel, cuando él se deprimió, cuando él quiso morir, Satanás pudo tener autoridad en su vida. Cuando aquí habla, le mandó un viento que tumbaba las piedras. Ese viento simboliza a la persona que te tira un piedra, que te tira una maldición, que te tira mala palabra, que te dice tú no vales nada. Cuando aquí habla que vino un terremoto, el terremoto simboliza cuando hay las pruebas, la dificultad. Y el fuego también que viene simboliza esa prueba, esa dificultad. Es un momento difícil. Y el Señor le vuelve a decir, ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a preguntar, ¿por qué estás aquí? Pero en ese momento dice que Elías salió y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Y dice, y cuando lo oyó Elías, reconoció que era la voz de Dios, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y Dios habla con él. Y aquí en ese momento Dios le da una misión a él. Pero en ese momento nosotros vemos que hay algo bien importante. El Señor dice en el versículo 18 que aún había 7,000 profetas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y el Señor dice así que él vaya y unja a Elías en su lugar. Y aún así Dios fue fiel y dijo, mire, su tiempo se acabó. Esa falta de fe de Elías, esa falta de confiar en Dios, el Señor dice, mire, vamos a cambiar ese llamado profético. Unge a Eliseo en tu lugar y entrega tu puesto a él. Y Dios fue tan fiel que aún mandó un carro de fuego a llevarlo al cielo. Con eso, mi hermano, yo quiero decirte, no estés metido en tu cueva. ¿Cuál es tu cueva? Tu cueva puede ser una enfermedad, tu cueva puede ser la depresión, tu cueva puede ser la dificultad económica hoy día. Nosotros no confiamos en dinero. Tú puedes ver que hoy día rico, pobre, Camba, Colia, Chapaco, rico, pobre, igual se mueren. Si se contagiaron, si Dios quiere, sana. Y si Dios no quiere, se muere. El dinero no sirve de nada. Entonces no confíe en dinero. La Biblia dice que nosotros confiamos en Dios. Entonces, hermano, quiero animarte a que tú puedas salir de tu cueva para oír la voz de Dios, que tú puedas escuchar la voz de Dios en todo el tiempo, que tú puedas evitar de escuchar lo que el diablo quiere hablar a tu vida, que esa depresión te va a traer a falencia, que tu empresa se va a ir al quiebre. Tu empresa no depende de lo que tú haces, tu empresa depende de lo que Dios determina sobre ti. El Señor también está llamando, si tú estás deprimido, en depresión, que tú dejes esa depresión y puedas buscar y escuchar la voz de Dios. ¿Será que tú puedes reconocer esa voz pasible y delicada del Señor hoy día? Dios no hablará contigo hasta que tú estés metido en tu cueva. Yo quiero en ese momento orar por tu vida. Yo quiero en ese momento clamar por tu vida, pidiendo que tú puedas salir de tu cueva, que tú puedas llegar a la presencia de Dios, presentarse delante de Dios para escuchar su voz. Quiero que tú cierres tus ojos, pero abra tu oído y abra tu corazón para escuchar lo que Dios viene a hablarte hoy día. Oh Padre amado, Señor, en nombre de Jesús, yo quiero pedirte en este momento que tú puedas tocar el corazón de cada persona que está oyendo esa palabra. Yo quiero pedirte que tú puedas traer convicción de que tú estás con nosotros, así como dice tu palabra, Señor, que
tú nunca nos dejarías, que tú nunca nos abandonarías, que tú estarías con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y quiero pedir en nombre de Jesús, Señor, que tú puedas tocar el corazón de cada uno en ese momento. Yo quiero terminar leyendo este pasaje que dice el Señor así en Isaías capítulo 40. Esa palabra que tú puedas tenerla en tu corazón. Isaías capítulo 40, versículo 28 adelante, dice así. Isaías 40, el Señor dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el capítulo 41, versículo 10, el Señor dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán. Entonces el Señor trae una palabra acá de que Él está contigo en ese momento, pero Él exige que tú salgas de tu cueva. Que Dios te bendiga grandemente. Y mi querido hermano, sal de tu cueva. Si esa palabra tocó tu corazón, quiero pedir que tú la puedas compartir para que tus amigos y familiares también puedan ser edificados en fe. Que Dios le bendiga a cada uno. Amén.